primera entrada de Access para que pronto entendamos cómo se va haciendo. Hola de nuevo, vamos a continuar con un nuevo vídeo de Access 2016. En este vamos a tratar de explicar cómo hacer un ejercicio en el que os voy a poner el enunciado y vamos a ir viendo cómo hacerlo. Para todos aquellos que no tengáis ninguna noción, ninguna idea de cómo funciona Access, os aconsejo que veáis los vídeos explicativos de cada apartado. Bueno, vamos a empezar con este ejercicio, que lo vamos a dividir en dos vídeos, así que en este primero vamos a ver las tablas, vamos a ver las consultas de selección y las consultas de actualización. Bueno, para ello vamos a ver el enunciado, que dice aquí, ejercicio de Access 2, crea una base de datos llamada Access AFD, una serie de datos, lo voy a copiar para pegarlo, lo copio, vengo aquí, hago doble clic, evidentemente ya había abierto Access previamente, voy a poner aquí el nombre de esta base de datos que acabo de crear y le voy a dar a crear. Bueno, automáticamente se me crea una base de datos en blanco con ese nombre que acabo de crear y lo primero que vamos a hacer va a ser configurar la tabla, vamos a pulsar el botón derecho, vista de diseño y esta tabla se nos indica que se va a llamar pinturas. Bueno, pues le ponemos ese nombre, pinturas. Le damos a aceptar y ahora sí que estamos dentro de la configuración de la tabla y vamos a ver los elementos que nos pide. Nos dice que creemos los siguientes campos: marca, código de producto, formato, color y precio. Bueno, pues yo recomiendo que hagáis directamente, que pongáis primero los nombres de todos los campos y luego creéis las configuraciones correspondientes. Marca, código de producto, formato, color y precio. Marca, vamos aquí abajo, código producto, formato, color y precio. Bueno, si no me equivoco, los he puesto todos. Vamos a hacer esta ventana más pequeña y vamos a comprobar aquí que, a ver, aquí lo tenemos. Vamos a abrir aquí, eso es. Vamos a comprobar que tenemos marca, código producto, formato, color y precio. Bueno, el primero dice que contendrá la marca en mayúsculas, pues por lo tanto es un tipo de campo. Texto corto y en formato pondremos el símbolo mayor que. Seguimos. Vamos a dejar la llave ahí de momento, pero luego modificaremos ese campo clave si es necesario. Para código de producto dice que creemos una máscara formada por 3 números seguidos de las letras P, I, N, T, PINT. Bueno, pues para ello vamos a utilizar también texto. Creamos una máscara de entrada formada por 3 números. Los números se representan por el número 9, seguidas de las letras PINT. No son 4 letras, sino que son esas letras en concreto, por lo tanto las ponemos entre comillas. ¿Qué más? Volvemos aquí. Además, nos dice que en el encabezado de la tabla solo aparecerá COD en lugar de código producto. Por lo tanto, eso es el título y lo vamos a cambiar por COD. Punto, me falta el punto, lo vamos a poner también, que no se me olvide. Además, luego dice que el formato, que lo configuremos para que solo pueda ser grande o pequeño. Por lo tanto, el formato también vamos a utilizar texto y eso lo vamos a poner en regla de validación. Ponemos grande o pequeño. Automáticamente se van a crear las comillas, por lo tanto no es necesario ponerlas, así que ya tenemos este apartado también. No nos pide ningún texto en caso de escribir otro, por lo tanto, si pusiésemos mediano, por ejemplo, no aparecería ningún error, se aparecería una ventana de error, pero no nos indicaría nada. Por lo tanto, si en texto de validación no nos ha pedido nada, lo dejamos en blanco. Luego dice que el color lo configuremos para que solo se puedan poner los siguientes colores: rojo, azul y blanco. Por lo tanto, vamos a poner otra vez texto corto. En regla de validación vamos a poner rojo o azul o blanco. Si no me equivoco, rojo, azul o blanco. Y en el caso de intentar poner otro color, aparecerá un mensaje diciendo solo rojo, azul o blanco. Voy a copiarlo directamente y lo voy a pegar aquí. Solo rojo, azul o blanco. ¿Qué más? Además, nos dice que el precio contendrá el precio de cada bote de botella, por lo tanto el formato es euros, moneda, perdón. Y debemos de configurarlo para que sea, porque debe ser mayor o igual a 5, por lo tanto
en el caso de intentar escribir otro precio, aparecerá un mensaje diciendo el precio debe ser superior a 5. Así que voy a copiar este texto ya, me vengo aquí, en regla de validación voy a poner mayor o igual a 5, no pongamos euros porque si no nos puede dar problemas, así que el número a secas y aquí el mensaje que aparecerá en el caso de que nos equivoquemos o intentemos poner un precio inferior a 5. Bueno, pues como parte final nos dice establece la clave principal si se considera necesario. Sí que lo consideramos necesario porque aquí hay un elemento que se llama código de producto que es independiente y diferente uno a uno en cada uno de los registros para estas pinturas que estamos registrando aquí. Por lo tanto, no puede haber dos pinturas con el mismo código, pero sí puede haber dos pinturas con la misma marca, puede haber dos pinturas con el mismo formato, con el mismo color o del mismo precio, pero no con el mismo código. En esta tabla, que esta es la tabla donde registramos las pinturas. Si luego hiciésemos una tabla donde ponemos las ventas de pinturas, sí que es verdad que el código de producto puede aparecer varias veces, porque si se vende varias veces la misma pintura, podrá aparecer varias veces. Por lo tanto, vamos a cambiar la llavecita y se la vamos a poner a este campo de aquí. Guardamos y cerramos. ¿Qué más nos piden? Nos dice ahora a continuación que rellenemos la tabla. Así que la vamos a rellenar, como bien dice ahí, 001 pin debería de salir solo, si no lo he puesto mal. A ver, primero me pide la marca. Vale, sí, el error es que está en que la marca está en la segunda columna, por lo tanto es Aquar. Ahora sí me ha dejado, como me he dejado uno, vamos a empezar de nuevo. Aquar, ahora sí. 001 pin. Ahora sí que aparece bien. Seguimos, pequeño, rojo 10. Rojo 10 y seguimos. Luego tenemos también Aquar, también por segunda vez. 002 Pint, también este es grande. Vamos a ponerlo aquí, grande, azul 12. Azul 12. Luego tenemos Gold, los tres siguientes. 003. Voy a dejarme esto para después. El precio debe ser superior a 5. Voy a poner 15, 11, 58. 15. Este también es Gold. 004. 11, 50. Luego lo modificaré. Todo lo demás. 005. Y 8. Y ahora sí que voy a modificar los datos que me faltan. Que es pequeño, grande, pequeño. Pequeño. Grande. Pequeño. Y además aquí tenemos blanco, rojo, azul. Aquí, blanco, rojo, azul. Bueno, ya tenemos la tabla completada, le vamos a dar a guardar y vamos a comenzar con las consultas que nos pide. Crea una consulta que nos muestre todos los campos. Bueno, pues es una consulta de selección, vamos a ir a crear, vamos a darle a diseño de consulta, agregamos la tabla, cerramos y le damos al asterisco. Ese asterisco indica que se van a mostrar todos los campos. La guardamos como consulta 1, ya aparece con ese nombre. Por lo tanto, al ejecutarla me muestra todos los campos. Muy sencilla. Vamos a la segunda. Crea una consulta de selección que nos muestre todos los campos de aquellas pinturas que sean de marca Gold. Pues creamos una consulta, diseño de consulta, agregamos la tabla pinturas. Todos los campos que sean de marca Gold. Seleccionamos la marca, que la tenemos aquí. Voy a desactivar que se muestre la marca, porque si no aparecería dos veces. Al poner esta opción del asterisco, que es decir, que muestra todos los campos, aparecería dos veces la marca. Por lo tanto, desactivo mostrar, pero sí que pongo el criterio. Le voy a dar a guardar, la guardo como consulta 2, le doy a ejecutar y veo que me muestra todos aquellos que sean de marca Gold. Cerramos. Vamos a continuar por la siguiente. Dice, crea una consulta de selección que muestre todos los campos preguntándonos por la marca y el formato. Bueno, pues vamos allá. Creamos una consulta que nos muestre todos los campos preguntándonos por la marca y el formato. Voy a desactivar estas casillas porque ya he seleccionado el asterisco y si nos tiene que preguntar, para preguntarnos
¿Qué marca? Lo ponemos siempre entre corchetes. ¿Y qué formato? ¿Qué formato? Podríamos poner la frase que nos diese la gana. ¿Cuál es la marca que desea usted ver? ¿Qué marca quiere visualizar? Indique la marca que quiere que mostremos. Por ejemplo, cualquiera de esas frases no afecta en absoluto al resultado. Por lo tanto, sí que tienen que estar escritas entre corchetes. No es necesario que lleven interrogante. Yo eso lo he puesto al final, pero podría ponerlo al principio también, para que fuese más correcto. Y, como digo, cualquiera de las opciones es válida. Le vamos a dar a guardar. Como consulta 3, vamos a ejecutarla. Me va a preguntar por la marca. Voy a decirle Gold, formato grande, por ejemplo. Y me muestra las pinturas que hay Gold y de marca y de formato grande. Voy a darle a cerrar. Continuamos con la consulta número 4, que es de actualización. Se crea una consulta de actualización que nos permita cambiar todos los precios a 15 euros. Bueno, pues para ello vamos a crear, le haremos a diseño de consulta, vamos a agregar esta tabla que es la única que tenemos, vamos a cambiar el tipo de consulta de seleccionar a actualizar y lo que dice es que va a cambiar todos los precios, por lo tanto agregamos el precio, a 15, sin ningún criterio, es decir, que se los va a cambiar a todos independientemente de lo que sean. Así que, ojo con estas consultas, que si no lo hacemos correctamente, pues evidentemente nos vamos a cargar los datos de la tabla. Le vamos a darle a guardar y la vamos a ejecutar. Como veis, bueno, ha creado aquí una consulta. Vamos a cerrar esto. Ejecutamos ahora. Y ahora sí que me dice que va a realizar una consulta de actualización, que va a modificar los datos, que si lo tengo claro, le digo que sí. Y evidentemente va a actualizar 5 filas. Para comprobarlo, abrimos la tabla y vemos que todos los precios han cambiado ahora a 15 euros. Vamos a darle a cerrar. Continuamos con la siguiente consulta. Dice crea una consulta de actualización que nos permita cambiar el precio preguntándonos por el formato. Bueno, como dice aquí, nos debería de preguntar por el precio y por el formato. No está muy especificado, pero se entiende que no nos pide que cambie todos los precios a 20 preguntándonos por el formato, sino que nos debería de preguntar tanto el precio como el formato. Por lo tanto, vamos a crear la consulta de actualización, de nuevo, diseño de consultas, agregamos la tabla, cerramos, cambiamos a actualizar y, como decía, va a cambiar aquellos precios de aquellos formatos, evidentemente por los que nos preguntará previamente. ¿Qué es lo que va a cambiar? El precio. ¿Nos tiene que preguntar por el precio? Sí. Por lo tanto, entre corchetes, por ejemplo, podemos poner cuál es el precio nuevo, ¿vale? Para que quede más claro. ¿Y a qué formato desea cambiar el precio? ¿A qué formato desea cambiar el precio? Por poner algo un poco más largo. Pero bueno, como os acabo de comentar antes, lo que pongamos entre los corchetes es completamente indiferente para el programa. Él entiende que lo que pongamos aquí, cuando nos haga la pregunta, pondremos grande o pequeño, uno de los dos, y lo que pongamos aquí será lo que modificará. Vamos como decía, vamos a guardarla, cerramos, ejecutamos la consulta 5, nos dice que vamos a realizar una consulta de actualización, sí. ¿Cuál es el precio nuevo? 20. ¿A cuáles se los quieres cambiar? ¿A qué formato? A los grandes. Grande. Nos dice que vamos a actualizar 2 filas, eso es. Venimos aquí y vemos que los 2 que son grandes han cambiado su precio de 15 a 20. Vamos a darle a cerrar. Vamos a continuar con esta que dice crea una consulta que nos muestre todos los campos de aquellas pinturas que sean de un color determinado por el que nos deberá preguntar el programa y que sean superiores a un precio por el que también nos deberá preguntar el programa. Por lo tanto, todas las pinturas de un color determinado, vamos a crear una consulta de seleccionar que sean de un color determinado. Vamos a volver a leer. Nos muestre todos los campos, no le he dado al asterisco, esto lo voy a desactivar también, de todos los por un color que nos deberá preguntar y que sean superiores a un precio por el que también nos deberá preguntar el programa. Bueno, desactivo eso también. ¿Cuáles son los criterios? El color, me deberá preguntar qué color desea consultar.
y aquí deberemos de poner que sean superiores, el mayor símbolo mayor que antes de la pregunta, porque el criterio es que sean mayores que, por ejemplo, que sean mayores de 10 euros, pues ponemos 10, pero ya está teniendo en cuenta el símbolo mayor que. Por lo tanto, pondremos aquí, ¿cuál es el precio mínimo? Ya os digo que es indiferente lo que pongamos aquí, pero esto es bastante aclaratorio, porque si es que todos los precios sean superiores a un precio por el que nos pregunte, la pregunta más adecuada sería ¿cuál es el precio mínimo? Si quiero que nos muestre todas aquellas pinturas de color blanco, por ejemplo, de un precio superior a 50 euros, pues me preguntará ¿cuál es el precio mínimo? 50. Bueno, pues vamos a ejecutarla, vamos a guardarla primero como consulta 6, como indicaba ahí, y la ejecutamos. ¿Cuál es el color que desea consultar? ¿Nos dice algo el ejercicio? Sí, azul, superior a 10. Bueno, pues volvemos aquí, azul. ¿Y cuál es el precio mínimo? 10. Y nos muestra, como veis, dos colores, dos registros. Vamos a continuar con el último de todos los ejercicios de este primer vídeo, que dice, crea una consulta que nos permita cambiar o modificar, por lo tanto es una consulta de actualización, el precio de aquellos productos preguntándonos por el código cada vez, y evidentemente por el precio. Por lo tanto, ahora nos tiene que preguntar tanto por el código como por el precio. Así que agregamos código y agregamos precio. Cambiamos a consulta de actualizar, no nos olvidemos de eso. ¿Y qué es lo que vamos a actualizar? ¿El precio o el código? Vamos a actualizar el precio, el código no. Por lo tanto, en precio, vamos a poner cuál es el nuevo precio. Y aquí podemos poner a qué código desea cambiar el precio, por ejemplo. Vuelvo a insistir que lo que pongamos entre los corchetes es indiferente. Podemos poner A o podemos poner hola y el programa haría exactamente lo mismo. Buscaría un código y si aquí ponemos B y buscaría aquí un precio y a la pregunta de B, si ponemos 10, pues cambiará el código, el precio a todos esos productos. Por lo tanto, la pregunta simplemente es para que el usuario sepa qué hace esa consulta en concreto. Vamos a guardarla como consulta 7 y nos dice que no nos pide que la cambiemos para nada, pero podemos probar, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Si queremos cambiarle, por ejemplo, al 001 el precio de 15, se lo queremos cambiar a 18, por ejemplo, vamos a cerrar esto, cerramos esto también, ejecutamos la consulta 7 y a la pregunta, por ejemplo, 18, me pregunta primero el precio, ¿a cuál se lo quiere cambiar? Y aquí, ojo, que esto es importante. Como en la máscara de entrada hemos puesto que lleva 4 letras, P, I, N, T, esas letras es conveniente no escribirlas cuando nos hacen preguntas sobre el código. Por lo tanto, solo escribiremos aquellos elementos variables, es decir, los 3 números, que es lo que varía. Por lo tanto, si pongo aquí 001, me va a decir que actualizo una fila y ahora cuando vuelvo a la tabla veo que se ha actualizado. Así que ojo con esos 4 letras que son fijas, es decir, es como si no estuviese, simplemente aparecerá ahí como una fotografía, pero no, cuando nos pregunte por el código no debemos escribir los elementos que están entre comillas en la máscara de entrada. Así que hasta aquí queda visto esta corrección de este ejercicio y en el siguiente vídeo veremos más la continuación de este ejercicio completo de Access. Bueno, como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Bueno, pues continuamos aquí con el ejercicio de Access, en el que estamos viendo cómo utilizar prácticamente todos los elementos, o por lo menos los más habituales. Y como veis aquí en pantalla, tenemos aquí el enunciado, que es la continuación de lo que estuvimos viendo en el vídeo anterior. En esta continuación, pues lo primero que se nos va a pedir, bueno, antes de nada, decir que todos aquellos que no estéis ubicados, para poder continuar con este vídeo, debéis haber visto el vídeo anterior en el que comenzamos a realizar un ejercicio de Access completo. Bueno, pues como decía, aquí vamos a continuar con este ejercicio y
lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Dice, añade a la tabla anterior un campo llamado stock que contendrá el número de unidades que hay en stock de cada producto. Bueno, pues volvemos a nuestro Access que teníamos hecho ya y lo que vamos a hacer es crear, perdón, en la tabla pinturas, no vamos a darle a crear, sino que vamos a pulsar la tabla pinturas con el botón derecho del ratón, vamos a ir a la vista diseño, nos vamos a poner al final del todo y vamos a crear ese campo que se va a llamar stock, que evidentemente si va a contener unidades, pues será un campo de tipo número. Por lo tanto, tan sencillo como esto, si como no dice nada más, pues es tan sencillo como crear un campo nuevo, le damos a guardar a la tabla y volvemos aquí a la tabla pinturas y vemos que todo. Veréis que hay algunos cambios en algunos datos porque yo he estado haciendo modificaciones para comprobar que todo funcionaba bien. No os preocupéis porque probablemente deberíais de tener todos los precios, si no me equivoco, o por lo menos los pequeños a 15 euros, como es este caso, voy a cambiarlo yo, y ahora creo que sí que lo deberíais de tener exactamente igual que yo. Bueno, como comentaba, lo que hemos hecho ha sido crear un campo nuevo. Fijaos que aparece todo en blanco y el que aparezca en blanco una celda nos puede dar problemas posteriormente. Si lo que queremos es sumar unidades al stock de algún modo posteriormente, aquí deberíamos de tener 0 para que cuando sumemos más unidades, sume a ese 0 las unidades nuevas. ¿Qué pasaría si dejamos esto así tal y como está? Que si después intentamos sumar unidades con algún tipo de consulta de actualización, no se sumará nada puesto que la celda, al estar vacía, no va a sumar nada a una celda vacía. Es decir, para sumar números debería de haber aquí un 0. Si no hay nada en la celda, no se realizarán las sumas ni operaciones que queráis hacer con esa celda. Así que ojo con eso, es un pequeño truco o consejo que os doy. Ojo con eso porque os podría dar algún problema. Por eso, el enunciado a continuación dice, crea una consulta de actualización que actualice todas las unidades en stock de la tabla a 20 unidades. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Podríamos hacerlo manualmente, escribiendo aquí 20, 20, 20 y 20, pero como de lo que se trata es de aprender el funcionamiento de Access, pues vamos a hacerlo como debería de ser con una consulta de actualización. Aquí solo tenemos 5 registros, pero si tuviésemos 1000 sería un trabajo muy laborioso añadir 20 a todas las celdas manualmente. Bueno, pues hay una forma mucho más rápida de hacerla que es creando una consulta de actualización de la tabla pinturas y lo que vamos a agregar es el campo stock. Acordaos que por defecto aparecen las consultas de seleccionar y de aquí cambiarlo a actualizar. Aquí vamos a poner actualizar a 20 y como no va a seguir ningún criterio, porque dice a todas, no hace falta poner nada en criterios. Así que vamos a darle a guardar como consulta 8, que es así como nos pide que la guardemos. Vamos a cerrar la tabla también. De hecho, fijaos que yo cierro siempre la tabla porque si la tenéis abierta, y es más, si tenéis abierta la tabla y el cursor sobre una de las celdas que se van a modificar ahora con la consulta de actualización, puede que no se modifique esa celda en concreto. Así que siempre es muy aconsejable cerrar las tablas y después ejecutar la consulta. En este caso hacemos doble clic sobre consulta 8, nos va a preguntar como siempre que vamos a modificar datos de la tabla, le decimos que sí, va a actualizar 5 filas. Así que volvemos ahora a la tabla y vemos que ya están todos los registros a 20 unidades de stock. Bueno, como veis, muy sencilla esta consulta de actualización y vamos a continuar ahora con el siguiente apartado que dice crear una segunda tabla llamada ventas, donde registraremos cada venta con los siguientes campos. Pues bueno, dice, se va a llamar ventas, así que cerramos esta tabla, le damos a crear tabla y fijaos que siempre aparece en la vista normal, la vista de hoja de datos y debemos de cambiar pulsando con el botón derecho o bien apretando este botón de aquí arriba la vista de diseño.
Ahora nos pregunta el nombre de la tabla, vamos a poner ventas, le damos a aceptar y a continuación escribimos los nombres de los campos. Código producto, precio, unidades vendidas, total factura. Vamos a poner código producto, precio, unidades vendidas, código producto, precio, unidades vendidas. ¿Qué más tenemos? Tenemos total factura, fecha y oferta. Total factura, fecha y oferta. Bueno, y a continuación dice, código producto, crear una máscara formada por 3 números seguidos de las letras PIN. Si os fijáis, es exactamente igual que la tabla anterior, pero en este caso estamos creando una tabla que va a contener las ventas. Como dice, ¿dónde registraremos cada venta? Por lo tanto, aquí hay una aclaración que puede a veces no estar en los enunciados de los ejercicios porque se entiende que ese concepto está claro. Cuando se ha indicado aquí que se registrarán las ventas de cada producto, se entiende que esta aclaración que aparece aquí, que en esta tabla puede aparecer tantas veces el mismo código como ventas de ese producto se realicen, esto implica que este código de producto, que era un campo clave en la tabla anterior, en esta tabla no lo sea. Porque, como ya sabréis, los campos clave no pueden estar repetidos en la tabla. Por lo tanto, es todo exactamente igual que la tabla anterior. Vamos a ponerlo, código de producto, como campo de texto corto, con la máscara de entrada, 3 números seguidos de las letras P y T, que ponemos entre comillas, el título es code, punto, y seguidos de las letras. Y como dice aquí, en esta tabla puede aparecer tantas veces el mismo código como ventas de ese producto se realicen. Por lo tanto, no puede ser campo clave. Así que vamos a desactivar la llave y vamos a continuar. El precio contendrá el precio de cada bote o botella. Por lo tanto, el campo es de tipo moneda y no vamos a hacer ninguna modificación más. Luego dice unidades vendidas, que dice que contendrá el número de unidades vendidas en esa venta. Por lo tanto, tenemos aquí y como sí que es un número con el que vamos a hacer operaciones, lo transformamos en número. No hace falta modificar nada más. A continuación nos dice total factura, contendrá el total en euros de cada factura. El encabezado de la tabla solo deberá aparecer o debe aparecer como total. En lugar de total factura, pues aparecerá abreviado con total. Por lo tanto, eso significa que aquí vamos a poner moneda y que en el título vamos a poner total. A continuación dice fecha. Fecha, evidentemente, fecha en la que se realiza la venta. Vamos a poner tipo fecha hora. Y en el caso de querer hacer algún tipo de fecha específica, por ejemplo, esta fecha corta, fecha larga, etcétera, pues deberíamos elegirlo aquí en formato, abajo en las propiedades de ese campo. No vamos a poner nada y lo va a seleccionar automáticamente el ordenador que por defecto, si no recuerdo mal, selecciona la fecha corta. Y por último, nos dice que habrá un campo que se llama oferta, que será una casilla de verificación que por defecto aparecerá activada. Por lo tanto, es una de tipo sí, no, y aquí donde pone valor predeterminado, no, como yo he dicho que sí que quiero que aparezca activada, deberemos de escribir sí. Pero ojo, porque tenéis que escribirlo con acento, con tilde, o bien, como este formato, por lo menos en las versiones anteriores, daba algún tipo de problema, os aconsejo que utilicéis. Para escribir sí, en lugar de escribir sí, escribáis -1. Y para escribir no, en lugar de escribir no, NO, escribáis 0. Por lo tanto, ojo con eso, porque a veces escribís sí y no funciona, otras veces sí que funciona, pero el -1 y el 0 funcionan siempre. Por lo tanto, yo os aconsejo que utilicéis como valor predeterminado -1. Esto significará que la casilla sí que será activada por defecto. Comprobamos que no nos hemos dejado nada, establecer campo clave, la clave principal si se considera necesario, y como decía, en esta tabla
vemos que no existe ningún campo que vaya a ser independiente para cada uno de los registros. Cuando se realice una venta, se vende tantas unidades de este producto, pues aparecerá el código de producto. ¿Se vuelve a vender el mismo producto otra vez? Volverá a aparecer otra vez el código de producto. Pero no hay ningún dato, ni el precio, ni las unidades vendidas, ni el total de factura, ni la fecha, ni la oferta. Son campos exclusivos de cada uno de los registros. Por lo tanto, no tiene campo clave esta tabla. Así que lo dejamos sin la llavecita, vamos a guardar y cerramos. Oye, jugador 1, ¿crees estar listo para esto? Podemos comprobar la tabla si queréis. Como la tabla no contiene nada, podemos hacer doble clic sobre ella y vemos que está todo vacío y que la casilla de oferta está activada. Vamos a darle a cerrar y continuamos con el ejercicio. A continuación dice, relaciona ambas tablas. Bueno, las relaciones entre tablas, si habéis visto los vídeos explicativos, funcionan del siguiente modo. Yo necesito establecer un elemento de unión entre ambas tablas, digamos como un puente de conexión a través del cual puedo pasar datos hacia una tabla y de la una a la otra cuando modifique cosas de una tabla o modifique cosas de la otra tabla. Es decir, si están relacionadas, si yo modifico el precio de un producto, en la tabla ventas también aparecerá modificado. Así que, ¿cómo hacemos una relación de tablas? Pues tenemos que ir a herramientas de bases de datos, relaciones, lo tenemos aquí bastante accesible ese botón, y agregamos las dos tablas. La tabla, perdón. Aquí con el botón derecho vamos a darle a mostrar tabla y vamos a hacer doble clic en ventas. Bueno, como veis ya tenemos las dos tablas aquí con sus campos correspondientes y las relaciones, como ya veríais en los vídeos explicativos, se hacen a través del campo que es común en ambas dos. Si hubiesen más campos comunes, como en este caso está precio, precio, código producto, los otros ya son distintos, el que permite relacionar ambas tablas es el campo que es clave en una de las tablas y en la otra no. Bueno, pues por lo tanto, ¿cómo hacemos la relación? Pinchamos en el campo clave, que es código de producto, y sin soltar el botón del ratón arrastramos hasta que lo pongamos encima de su mismo campo en la otra tabla. Y ahora soltamos el ratón. Nos aparece siempre este cuadro de diálogo en el cual tenemos que activar estas dos primeras casillas y posteriormente darle a crear. Si queréis ver la explicación, ya os digo, podéis consultar los vídeos explicativos de cómo funciona este elemento. Le damos a crear y automáticamente hemos creado este cordón umbilical, este enlace entre las dos tablas o puente a través del cual podemos pasar datos tanto de una hacia la otra como de la una hacia esta. A continuación no ocurre nada más. Si hubiésemos tenido algún tipo de error en esta tabla, pues ya sabéis que podemos hacer doble clic aquí en este cablecillo y se nos volvería a abrir esto. Por ejemplo, si nos hemos olvidado de activar alguna casilla, etcétera, etcétera, podemos modificarlo de nuevo. Vamos a cerrar la relación y vamos a continuar con el ejercicio. Ahora dice, crea una consulta que nos permita anexar los campos comunes de una tabla a la otra, que son código producto y precio, preguntándonos por el código de producto. Guárdala como consulta 9. Bueno, pues vamos a crear esta consulta. Vamos a crear diseño de consulta. Y ojo, porque como ya expliqué en los vídeos explicativos, para crear una consulta de datos anexados, solo tenemos que seleccionar al principio la tabla que contiene los datos en este momento, que es la tabla pinturas. La tabla ventas, como acabamos de ver, está vacía. Así que solo agregaremos la tabla pinturas y cerraremos este cuadro de diálogo. Ahora sí, vamos a seleccionar el tipo de consulta que es anexar, este de la cruz verde. Así que ahora pulsamos sobre anexar y aquí es donde debemos de seleccionar la tabla a la que van a ir esos datos de la primera tabla. ¿Cuál es la tabla a la que van a ir los datos? Pues evidentemente es la tabla ventas. Le damos a aceptar. Y aunque no haya aparecido nada, en realidad ahora sí que están anexadas, en cierto modo, esas dos tablas. ¿Cuáles son los campos comunes? Como decía el enunciado, código de producto y precio. Así que vamos a hacer doble clic en código de producto y precio
tenemos varios campos. Fijaos que tenemos código de producto aquí arriba y código de producto aquí abajo. En el caso de que no saliese el mismo nombre de campo, es probable que no lo hayáis escrito exactamente igual, por lo tanto no lo reconozca. ¿Cómo solucionarlo? Pues haríamos doble clic aquí y, si os fijáis, está desplegando todos los campos que contiene la tabla ventas. Aquí están los de la tabla pinturas y aquí los de la tabla ventas. Si coincide que son exactamente iguales, aparecerán arriba y abajo. ¿Qué significa esto? Que evidentemente estos datos de aquí se anexarán a estos de aquí. Por lo tanto, como no hay que preguntar, como dice el enunciado, preguntándonos por el código de producto, aquí, entre corchetes, tenemos que escribir cuál es el código de producto que desea anexar, por ejemplo. Bueno, pues como ves, con esto tendríamos la pregunta. Fundamental, sino que evidentemente no tiene que no. Y ejecutar el código de producto. Nos dice cuál es el código de producto que desea anexar, que es lo que hemos escrito nosotros. Y nos dice que la ejecutemos para el producto 001 Pint. Aquí vuelvo a aclarar, aunque esto puede ser que recordéis que solo debes escribir la parte variable de la máscara de entrada, que es 001, y no Pint porque podría dar algún tipo de problema. Así que por lo tanto ponemos 001, le damos a aceptar y nos dice que va a anexar una fila. Pillado. Solo tenemos dos campos en común, que son el código y el precio. Pero podríamos tener el resto de datos, el stock, podríamos tener tal, y simplemente preguntándonos por el código de producto, se copian de una tabla a la otra. Automáticamente campos. Aquí solo lo hemos hecho para dos. Y hasta aquí tenemos ya, hasta la consulta 9, tenemos ya hecho todo el ejercicio. En el siguiente vídeo vamos a terminar de ver el resto del ejercicio. Vamos a Buenas tardes, profesor. No se escucha nada. ejercicio. Ya reviso porque yo estoy compartiendo. Espérenme a ver qué está sucediendo. A ver, revisamos si es. Se va como la señal. En el que estoy explicando cómo hacer un ejercicio completo. Ahí lo oyen, se les va la señal. Nos habíamos quedado aquí, en el apartado que dice crea una consulta que nos permita introducir un número de unidades vendidas, el número de unidades vendidas de todas las Que se escucha como entrecortada y se va la señal. ventas. El retrato desde que O sea, queden claros todos los elementos que se piden para esa consulta. Vamos a tratar de entenderlo.
En la tabla consulta, en la tabla ventas, vemos que acabamos de agregar los datos de un producto. Cuando se realiza una venta, a continuación nos debería de preguntar por el número de unidades, que es este elemento que aparece aquí. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, le pido que me agregue solamente, o sea, que me pregunte solamente por el código de producto al que quiero agregarle esas unidades vendidas? Pues imaginaos que yo tengo esa venta realizada y ahora le digo, bueno, pues agrega 10 unidades vendidas, por ejemplo, al 001 Pint. Como este producto puede aparecer posteriormente en otra venta, si yo vuelvo a vender el 001 Pint y a continuación le digo que me pregunte por cuántas unidades vendidas, se las cambiaría a todos los productos que haya en la tabla. Por lo tanto, de ahí viene la explicación del por qué todo este rollo que acabo de poner aquí. Crea una consulta que permita introducir el número de unidades vendidas de todas aquellas ventas que no tengan ninguna unidad vendida. Por lo tanto, las nuevas siempre aparecerán como 0 unidades vendidas y todas las anteriores sí que tendrán alguna unidad aquí. Por lo tanto, para ello tenemos que crear una consulta. Vamos a cerrar esa tabla. Guardamos, creamos una consulta que va a modificar los datos de la tabla ventas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues nos va a ver las unidades vendidas, nos tiene que preguntar por ellas. Vamos a cambiarlo por actualizar. Recordaos, unidades vendidas. Como bien decía, el número de unidades vendidas de todas ellas que no tengan ninguna unidad vendida. Bueno, pues ese que no tenga ninguna unidad vendida es que el criterio sea 0. Y preguntándonos por la cantidad de unidades vendidas. Bueno, pues como nos preguntará, si es lo que va a modificar, es aquí, ¿cuántas unidades se han vendido? Entre corchetes, recordad. Y no necesitamos nada más. Así que esa consulta quedaría concluida. Como consulta 10, vamos a guardarla y ahora a continuación la vamos a ejecutar. El enunciado nos dice, bueno, perdonad porque me acabo de dejar que dice que también deberá permitirnos introducir la fecha, preguntarnos pues, como no y pegar para la tabla, por lo tanto, debemos escribirla en actualizar A. Como nos tiene que preguntar por la fecha, pues, ¿cuál es la fecha de la venta? Cerramos interrogante y cerramos corchete. Ahora sí, evidentemente, nos preguntará por la fecha y se la agregará a aquellas también que no tengan ninguna unidad vendida. Por lo tanto, tampoco modifica. Vamos a guardar, no tenemos ninguna venta, sino que primero nos dice que modifiquemos la consulta teniendo en cuenta que al introducirá el pinturas. Bueno, pues aquí aparece un elemento nuevo, modificación de otras, estaría de tener 20 a tener 18. Pero si no indicamos en la consulta que al modificar o al vender unidades se reduzca el stock de la otra tabla, no se producirá ningún efecto. Por lo tanto, para que la consulta funcione perfectamente, debemos de agregar aquí arriba la tabla. Vamos a ver, aquí tengo las relaciones. Vamos a mostrar tabla, eso es. Vamos a agregar también la tabla pinturas. Como veis que están relacionadas las dos tablas, porque lo hemos hecho anteriormente. Lo que estoy diciendo es que al vender unidades tendremos que restar el stock. Bueno, pues ¿cómo se verá afectado el stock de la otra tabla? Pues el stock se verá actualizado
restando esas 20 unidades que tenía ya, menos las que se hayan vendido. ¿Cómo escribimos esto? Pues ponemos siempre lo siguiente. Tenemos que poner el nombre del campo, stock, entre corchetes. Fijaos, recordad que en los vídeos explicativos explico para qué sirve esto. Y lo que vamos a hacer es restarle las unidades que se han vendido. Por lo tanto, como las unidades que se han vendido las vamos a poner ahora aquí cuando nos pregunte, vamos a copiar este campo con el control C y voy a pegarlo aquí de nuevo. Fijaos que al final este campo se va a actualizar a lo siguiente. Stock, que son las unidades que ya hay en stock, esas 20 para ese campo, y se restarán de las unidades vendidas. Por lo tanto, vamos a darle a guardar, cerramos la otra tabla, cerramos esta otra. Por lo tanto, como esos campos están relacionados, al ejecutar la consulta, como nos dice a continuación, dice ejecuta teniendo en cuenta que el día 4 del 5 del 17 se venden 3 unidades del producto 01 PIT. Bueno, pues ¿cómo hacemos esto? Lo que hacemos es ejecutar la consulta 10. Sí que se van a actualizar datos. ¿Cuántas unidades se han vendido? 3. ¿Cuál es la fecha de la venta? El 4 del 5 del 17. Se va a actualizar una fila. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora vamos a venir aquí y vemos que tenemos 3 unidades vendidas, el 4 del 5 de 2017, y en la tabla pinturas lo que ha pasado es que se ha reducido el stock de 20 a 17. Por lo tanto, como ambas tablas están relacionadas, queda registrado ese movimiento en las dos, no solo en una. Sería también más correcto escribir además la característica de que en el caso de que se intentasen vender más unidades de las que hay en stock, no se produzca ningún cambio. ¿Cómo haríamos esto? Imaginaos que intentamos vender ahora 20 unidades o vamos a intentar vender 30, por ejemplo. Como solo tenemos 17, no debería de poderse realizar, no debería de hacer ningún cambio. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues en la consulta que hemos hecho esta actualización, la consulta 10, deberíamos de poner el criterio de que si el stock, de que para que se pueda cumplir esto, el stock tiene que ser mayor que las unidades que nos va a preguntar. Por lo tanto, ¿cómo pondríamos esto? Pues pondríamos aquí siempre stock, vamos, mayor que, y de nuevo la pregunta esta que nos hacía aquí. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es guardar, vamos a dar a cerrar y vamos a intentar ejecutarla, pero en vez de para eso vamos a poner 30 unidades, por ejemplo. ¿Cuántas unidades se han vendido? 30. Vamos a escribir 30 aquí. ¿Cuál es la fecha de venta? Da igual, vamos a poner esta. Como veis, pone que se van a actualizar 0 filas porque no es posible, no se cumple ese requisito que acabo de poner. Que el stock, esto él automáticamente lo ha cambiado el programa, lo ha pasado aquí a otro, pero es exactamente la misma operación. De hecho, podríais copiar esto y escribirlo directamente aquí. Voy a cortar. Esto sería también igual de correcto que lo que he hecho en el apartado anterior. Por lo tanto, como criterios que sea mayor que cuántas unidades se han vendido para que se pueda realizar la venta. Fijaos que si la vuelvo a ejecutar ahora, intento poner 40 unidades, por ejemplo, de la fecha que sea, también me va a poner 0 filas. Y cuando volvamos a abrir, pues tenemos esto puesto de esta forma. Bueno, es un poco más complicado de las consultas que habíamos visto hasta ahora, pero si habéis entendido el concepto, no es tan difícil como parece. Vamos a continuar con el ejercicio que dice que comprobemos que el stock de pinturas, que ya lo hemos hecho, se han registrado las 3 de venta, por lo tanto vamos a continuar con este. Crea una consulta que calcule el total y lo añada a la tabla ventas. Bueno, pues ¿cómo haríamos el total? Serán las unidades multiplicadas por el precio. ¿Cómo hacemos esto? Pues creamos una consulta, también de actualización porque va a modificar datos, diseño de consulta, va a modificar la tabla ventas, por lo tanto, lo que va a hacer ahora es modificar el total, que lo tenemos aquí, total factura, y como es una consulta de actualización, seleccionamos actualizar, y lo que vamos a hacer ahora es, en actualizar
¿A cuánto lo va a actualizar? Pues como hemos dicho, multiplicará las unidades vendidas por el precio. ¿Cómo hacemos esto en Access? Pues lo escribimos, esos campos, entre corchetes. Precio, cerramos corchete, por unidades vendidas. Ahora ya no es una pregunta, sino que estamos utilizando los campos. Recordad que podéis ver los vídeos explicativos donde se comenta cómo funciona esto. Así que, como veis, el total factura se registra, se quedaría actualizado a pues, lo que contenga la tabla en cuanto a precio y unidades vendidas. En este caso, la tabla ventas contiene 15 euros y 3 unidades vendidas. Aquí debería de aparecer 45, aquí en el total. Vamos a ver si es verdad. Ejecutamos, vamos a guardar la consulta. No es necesario poner ningún criterio porque siempre debería de calcular el total. Vamos a darle a la consulta, le damos a actualizar una fila. Hacemos clic aquí en la tabla y vemos que se ha actualizado el total a 45. Por lo tanto, es correcto. Continuamos con el ejercicio. Ahora dice, crea una consulta que modifique el total de todos aquellos productos que sí estén en oferta, recalculando el total con un descuento del 10%. Esta sería la consulta 12. ¿Cómo hacemos esto? Vamos otra vez a crear una nueva consulta, diseño de consulta. Lo único que le diría a otros gerentes es que prueben Monde.com ahora mismo. Monde.com es la plataforma para dar seguimiento y administrar todo lo que hace tu compañía. Puedo ver todo el trimestre frente a mí, hacer zoom en cualquier parte para ver lo que está pasando en tiempo real, porque Monde.com es lo que mis equipos están usando. Agregamos la tabla ventas y lo que vamos a hacer es modificar, como veis aquí, el total de factura de todos aquellos que sí estén en oferta. Por lo tanto, necesitamos el campo oferta también. Vamos a darle a actualizar, evidentemente. ¿Cuál es el criterio? Que sí estén en oferta. Recordad, como he dicho antes, que en lugar de poner sí aquí con el acento, con la tilde, es mejor poner -1. Por lo tanto, esto significa que sí, el criterio es que sí están en oferta y lo que hará, veis que automáticamente lo cambia por la palabra verdadero, que también es correcto, y lo que hará será multiplicar el precio que ya tiene, es decir, total factura, por el 0,9% o bien, también se puede hacer el descuento del siguiente modo, escribiendo total factura de nuevo por es exactamente lo mismo multiplicar por 0,9 que restarle el 10%. Vamos a ver, lo guardamos, vamos a ejecutar. Cerramos, desea guardar los cambios, sí. Bueno, consulta número 12. La expresión de la sintaxis no ha sido válida, pues algún tipo de fallo he debido de tener en la escritura, probablemente por el símbolo del porcentaje que puede dar algún tipo de problema. Así que en lugar de 10% es mejor escribir 0,1, que al fin y al cabo es 10 dividido entre 100. Vamos a darle a guardar. Ahora sí que me deja. Y cerramos y ejecutamos la consulta 12, viendo que va a actualizar una fila. Por lo tanto, este registro que sí está en oferta, lo cambia a el resultado de descontarle ese 10%. Bueno, pues hasta aquí esta segunda parte. En el siguiente vídeo os explicaré cómo continuar con el resto de elementos que son distintos a las consultas que habíamos estado viendo hasta ahora. Bueno, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Entonces la importancia de comprender estos elementos en Access es que ustedes puedan trasladar esos elementos de análisis e inferencia que se pueden encontrar en un ejercicio tal y los podemos transformar en un elemento que nos permite gestionar datos como es Access
Una vez terminamos de ver este último, que ya es donde él finaliza todo la base, pues podemos hacer nosotros unas prácticas, vamos a hacerlas mucho más sencillas. Pero ¿qué estoy haciendo con esto? Que ustedes reconozcan mejor la herramienta. De pronto alguno tiene 2013, 2016, 2010. La versión pues que espero que tengan al menos es la de 2013, porque todos los archivos que yo les dejé en la plataforma es de 2013. Si de pronto tienen 2010, si la tienen de 2013 para adelante, pues no va a generar ningún problema. ¿Listo? Vamos a el último. Nosotros pues nos vamos a hacer consultas, de pronto les explico, no, sí les explico cómo hacer una consulta básica, cómo hacer elementos básicos de consultas, que ustedes tengan nociones y conocimientos de cómo generar una consulta. Pero para generar consultas pues requiere elementos de cálculo y álgebra relacional, ¿listo? Entonces nos veremos muy básicos las consultas. Entonces vamos a terminar de ver el último video y hacemos 2 ejercicios más corticos, pero que ustedes comprendan cómo funcionan estos elementos. Bueno, ya estamos aquí con el último vídeo de explicación de cómo se hacía este ejercicio completo de Access. En el vídeo anterior nos habíamos quedado realizando la última consulta, que era la consulta número 12, y vamos a continuar con esta parte final que comienza con crea una macro agrupando las consultas 9, 10 y 11. No deberán aparecer mensajes de advertencia si la ejecutamos. Bueno, esto es importante y ahora explicaré por qué. Por lo tanto, para crear una macro es muy sencillo. Tenemos que ir, evidentemente, al menú de crear y dentro de estas opciones que tenemos aquí, la macro y código lo tenemos aquí al final, a la derecha del todo, y simplemente tenemos que pulsar el botoncito este del papiro ese que aparece aquí, que es el icono representativo de las macros, y al pulsarlo se nos abrirá esta ventana. Bueno, para agrupar consultas, para ejecutar consultas, evidentemente lo que vamos a hacer en esta macro es estas consultas que habíamos creado en el vídeo anterior, que se tendrían que hacer de forma continuada, la 9, la 10 y la 11, una nos pasará los datos de una tabla a la otra, que era la 10, vamos a recordar que lo que hacía era permitirnos todas las industrias están siendo cada vez más fuertemente añadir la fecha y a agregar la cantidad de unidades de stock. Y la última de todos, que era la 11, es esta de aquí, nos calcularía el total de la factura. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a agrupar estas consultas. ¿Cómo las agrupamos? Pues haríamos lo siguiente. Le daríamos a este botoncito que tenemos aquí y le daríamos a abrir consulta. A continuación se nos abre este desplegable consulta que queremos abrir. Bueno, pues abriríamos la consulta número 9, que es la primera, y así sucesivamente. Hay una forma más rápida de hacer esto, que simplemente es arrastrar la consulta aquí, la 10 y luego la 11 aquí debajo. Bueno, ha habido aquí un pequeño problema. Así que vamos a ver si reinicia el programa. Bueno, como veis, este tipo de acciones en algún ordenador os puede dar algún tipo de problema, puesto que el tema este de arrastrar ejecuta varias acciones simultáneamente y puede hacer que se quede el ordenador colgado. Así que es conveniente que hagáis, pues si no funciona de una forma, pues lo hagáis manual. Como decía, abrir consulta, seleccionamos aquí la consulta número 9. Posteriormente, abrimos consulta otra vez, seleccionamos la consulta número 10 y el último de todos, abrir consulta y seleccionamos la consulta número 11. Bueno, como veis ya tenemos agrupada la consulta 9, 10 y 11 y lo que nos decía es que si nosotros ejecutamos ahora esto, guardamos esta consulta como macro 1 como bien pide el enunciado, lo podemos cambiar a mayúsculas si queréis, pero bueno, no importa, lo dejamos así. Si ejecutamos esta consulta, nos va a aparecer, ya de hecho me advierte que voy a hacer voy a ejecutar una serie de consultas. Podría poner, por ejemplo, 002, va a anexar una fila, veis que me está advirtiendo, y vuelve a aparecerme otra advertencia. ¿Cuántas unidades se han vendido? Voy a poner 3, por ejemplo. ¿En qué fecha? El 1 del 1
de 2017. Va a actualizar una fila, sí, continuar, sí que desea continuar, va a actualizar 2 filas. En fin, me han aparecido un montón de mensajes de advertencia. ¿Cómo evitamos esto? Pues volvemos otra vez a la macro, al diseño de la macro, y lo que vamos a hacer es agregar una nueva acción que se va a llamar establecer advertencias. ¿Qué ocurre? Que dentro de las opciones que tenemos aquí, establecer advertencias no nos aparece. Tenemos que buscar una que se llame establecer advertencias. Veis que están en orden alfabético y esa opción no nos aparece. ¿Cómo activamos todas las acciones? Bueno, pues como veis aquí arriba tenemos 2 botones, catálogo de acciones y mostrar todas las acciones. Pues si pulsamos todas las acciones, al activar el desplegable, ahora sí que me aparece la opción de establecer advertencias, que veis la tengo aquí. Esta acción la pondría la primera. Por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora es arrastrarla arriba del todo. A ver si me deja. Si no, lo hacemos con este botón. Como siempre, pues hay botones que funcionan unas veces bien y otras veces no. Y en establecer advertencias tenemos que dejar lo que aparece por defecto, que es no. ¿Qué pasaría si yo ejecuto ahora, guardo la consulta, ejecuto ahora la macro? Bueno, pues me pregunta por el código. Voy a ponerle otra vez el 002. ¿Cuántas unidades se han vendido? Voy a poner que se han vendido 10, por ejemplo. ¿En qué fecha? El 2 del 1 del 17. Bueno, veis, me ha preguntado solo las preguntas que son necesarias para completar esas funciones, pero no me ha advertido que voy a ejecutar una consulta y que voy a modificar los datos varias veces. Por lo tanto, es mi consejo que utilicéis, y más si os lo pide el enunciado del ejercicio, la acción de establecer advertencias como primera. Recordad que tenéis que activar mostrar todas las acciones, si no, no os aparecerá aquí. Además de esto, una vez lo tenemos, vamos a continuar. Podríamos ver qué es lo que ha ocurrido en la tabla. En la tabla ventas, pues se han agregado estos 2 elementos nuevos que aparecen. Aquí no se me ha agregado la fecha, desconozco, igual no lo he escrito bien, pero como veis se ha quedado vacío. No sé ahora cuál sería el motivo, pero probablemente porque no lo he escrito correctamente. No he puesto la barra o algo, no lo he puesto correctamente. Así que vamos a continuar con el enunciado. Como dice que se venden 2 unidades del producto 002. Bueno, yo lo he hecho con otro ejemplo, pero sería hacer exactamente lo mismo. A continuación nos dice, crea una consulta que nos informe con nuevos campos del precio máximo y el precio mínimo de los productos de la tabla pinturas. Bueno, como veis, nos dice que nos informe con nuevos campos, y eso está bien resaltado, porque esto no es una consulta habitual como las que habíamos hecho anteriormente. Por lo tanto, como es una consulta que nos va a informar, que eso es lo importante, no será una consulta de actualización ni de datos anexados, ni de eliminación, evidentemente. Será una consulta de seleccionar o de selección. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es crear una consulta con diseño de consulta y agregar, como nos va a pedir aquí, los precios máximos y mínimos de las pinturas. Por lo tanto, agregamos la tabla pinturas y seleccionamos precio, por ejemplo. Vale, si activamos, ahora hasta aquí la consulta sería completamente normal y tenemos aquí un botón que no habíamos utilizado en los ejercicios anteriores que se llama totales. Si pulsamos este botón que contiene los totales, se me va a desplegar una nueva opción más aquí abajo. Fijaos que si lo desactivo, desaparece, y si lo activo, aparece esta opción que se llama total. Bueno, pues esta opción me permite realizar agrupaciones de los datos que voy a mostrar. Por ejemplo, si yo quiero que me muestre una tabla con todos los precios, podría crear una opción que me hiciese la media de los precios, o que me dijese cuál es el precio máximo, y en otra columna cuál es el precio mínimo. ¿Cómo hacemos esto? O, por ejemplo, la suma de todas las ventas. También podría ser un dato que me podría interesar. Por lo tanto, si queremos el mínimo y el máximo, debemos de agregar tantas veces el precio como cosas se nos piden. Por lo tanto, aparecerá una vez para el mínimo y aparecerá otra vez más para el máximo. Por lo tanto, como veis, aquí tenemos el mínimo, que es una opción. Y si queremos que salga al máximo, pues debemos agregar de nuevo el precio y aquí en total volver a activar esta opción que es el mínimo y aquí el máximo. Si le damos a ejecutar, como consulta
Pero aquí me ha cambiado la numeración, pero voy a cambiarla yo de nuevo. Sí, es la consulta 13, entonces es correcto. Si le doy a ejecutar a esta consulta, fijaos que me aparece aquí. Why should you invest in stocks on eToro? With eToro, I can invest in stocks with zero commission. Voy a cancelar esto para que lo veáis bien. Mínimo de precio, máximo de precio. Bueno, este nombre que aparece aquí arriba es el que pone por defecto el programa. Pero si no me gusta cómo aparece, por ejemplo, si yo no quiero que salga mínimo de precio y lo que quiero que salga es precio mínimo y precio máximo, ¿cómo puedo hacer eso para que aparezca correctamente como yo quiero? Bueno, pues debo de ir otra vez a la vista de diseño y lo que tengo que hacer aquí es escribir antes de este campo el nombre con el que quiero que aparezca y luego poner 2 puntos y a continuación el nombre del campo. Por ejemplo, precio mínimo, lo escribimos así, como decía, luego ponemos 2 puntos, dejamos un espacio y a continuación el campo al que se ve afectado. Le damos a guardar, vamos a ejecutar la consulta y como veis ahora aparece precio mínimo. Y aquí máximo de precio porque no lo he modificado. Si quiero modificarlo, pues hacemos lo mismo. Venimos aquí y ponemos antes, recordad que siempre es a la izquierda, no a la derecha, a la izquierda, precio máximo. 2 puntos y a continuación el nombre del campo que se ve afectado. Por lo tanto, a la hora de ejecutar esta consulta, ahora me aparecen los nombres de los campos correctamente como yo los necesitaba. Este tipo de consultas de selección también me permiten hacer algún tipo de combinación de campos. Imaginaos que yo quiero que me aparezca también el total de la inversión. Por ejemplo, pues podríamos poner total inversión, 2 puntos, y que ahora me haga un cálculo de, por ejemplo, la cantidad de stock que hay multiplicado por el precio. ¿De acuerdo? Pues, ¿esto cómo lo hacemos? Pues pondríamos aquí los 2 campos, precio por stock entre corchetes. Recordad que cuando hacemos operaciones con campos, los ponemos entre corchetes. Vamos a activar esto. Se me permite activarlo. Y al ejecutar esta consulta, aquí me está haciendo un total de la inversión. Fijaos que como he combinado ambas cosas, precio mínimo y precio máximo, me está haciendo un recálculo para cada uno de esos elementos. Pero si yo quiero los totales de todo, pues simplemente tendría que venir aquí. No es lo que nos pide el enunciado, borrar estos elementos y, por ejemplo, poner aquí total de inversión, agrupar por suma. Y así me va a sumar todos los precios por stock de cada uno de los productos. Es decir, que en esta tabla que yo tengo aquí, 15 por 14, 20 por 5, etcétera, etcétera, me los va a sumar todos y me va a dar el resultado. Cierro esto, ejecuto la consulta, la cierro también, le digo que me lo guarde, ejecuto la consulta 13 y como veis aquí me está dando ahora el total de la inversión, 1.310 euros, que como decía sería la suma de multiplicar 15 por 14, más 20 por 5, más 5 por 20, más 20 por 20, más 15 por 20. Bueno, por lo tanto, eso es otra de las acciones que nos permite como decía, las consultas de selección. Acordaos que es poner el nombre del campo nuevo y a continuación, después de 2 puntos, poner la operación. Fijaos que también ha hecho aquí una pequeña modificación, no lo he hecho yo, lo ha hecho solo el programa. En vez de poner la suma aquí abajo, pues ha cambiado el nombre de la expresión. Le ha puesto suma, abierto paréntesis, el precio por el stock y ha cerrado paréntesis. Es exactamente lo mismo. Vamos a continuar con el resto de acciones. Aquí estamos. Como decía, aquí nos pedía que, ojo, no debemos crear campos nuevos, sino que debemos utilizar los que hay. Esta consulta deberíamos haberla llamado consulta max y min. Pero no importa. A continuación nos dice que creemos un informe con la tabla pinturas con las características que tú prefieras. Bueno, pues para ello, para crear un informe, vamos a ir a crear, vamos a pulsar informe o podemos usar asistente para informe, que es lo que yo aconsejo normalmente.
Es mucho más rápido y mucho más sencillo. Le damos a asistente para informes y como veis siempre va a empezar con un cuadro de diálogo que es exactamente igual que en las versiones anteriores. Seleccionamos la tabla con la que deseamos hacer el informe. Como dice que lo hagamos a nuestro gusto, pues vamos a agregar todos los campos, por ejemplo, y le vamos a dar a siguiente. Para realizar algún tipo de agrupamiento, por ejemplo, si queremos agruparlos por marca, por ejemplo, o por formato, por ejemplo, si queremos que primero los agrupe por formatos, cuáles son grandes y cuáles son pequeños, y luego si coincidiesen dentro todos los grandes, pues agruparlos por marca como segundo nivel de agrupamiento. Podríamos pulsar ahora primero formato y luego marca. Le daríamos a siguiente. Ahora nos pregunta si los queremos ordenar en ascendente o descendente, algún elemento. Vamos a ordenar por orden ascendente el código de producto, pero si lo queremos como descendente, pulsaríamos aquí y simplemente cambia la opción. Un segundo nivel, imaginaos que hay varios productos que coincidiesen en código, que no sería el caso, pues podríamos crear un segundo nivel de ordenamiento. Aquí, eligiendo, pues si lo queremos luego que el color sea el segundo nivel, en el caso de que coincidiese este primer nivel, y así sucesivamente. Le daríamos a siguiente. Ahora nos pregunta el tipo de distribución que queremos para el informe, si lo queremos en pasos, lo queremos en bloque, como veis aquí, o en esquema. Vamos a elegir, por ejemplo, en esquema, y la orientación horizontal, para que sea distinto. Ajustar el ancho de campo, de forma que quepan todos los campos en una página. Le damos a siguiente y nos pregunta por último el nombre del informe. Pues ponemos informe pinturas como se nos pide. Le damos a finalizar y aquí nos muestra cómo ha quedado este informe. Podríamos realizar más cambios. Aquí entrar dentro de las opciones de diseño del informe, modificar los colores o lo que quisiésemos. Como no se pide nada en especial, sino que simplemente nos pide que lo hagamos a nuestro gusto, pues ya lo tendríamos hecho. Y por último, para este segundo informe sería seguir los pasos que os acabo de comentar antes, pero para otra opción. Bueno, y por último nos piden que creemos un formulario basado en la tabla pinturas que nos muestre solo el código y el precio de un producto. Además nos pide que creemos dos botones con texto, ojo con eso, y un botón con imágenes. Bueno, pues vamos a ver cómo haríamos esto. Vamos aquí al Access, le damos a crear, evidentemente, y os aconsejo que utilicéis el asistente para formularios por lo menos al principio. Así que pulsamos el asistente para formularios y como bien nos dice, tenemos que agregar los campos código y precio de un producto. Así que agregamos código y precio haciendo doble clic aquí a la izquierda y le damos a siguiente. Ojo porque tengo aquí seleccionado esto en el formulario consulta y tengo que tener seleccionado la tabla pinturas, que es lo que nos pide el formulario, basado en la tabla pinturas. Le damos a siguiente. El sistema no nos dice nada, no pone en qué formato lo quiere, si lo quiere en columnas tabular, así que lo vamos a dejar tal y como aparece. Le damos a siguiente y nos pregunta cómo queremos que se llame ese formulario. Pues ese formulario se va a llamar, como bien indica el enunciado, formulario pinturas. Así que cambiamos el nombre, formulario pinturas. Le damos a aceptar y se nos abre este formulario. Pero como nos han pedido que agreguemos dos botones sí, de contexto y otro con imágenes, tenemos que, ¿cómo volvemos al diseño? Pues como siempre, botón derecho del ratón, vista de diseño, y fijaos que aquí aparece el encabezado, el detalle y el pie del formulario. Todo debe de estar contenido en el detalle, nunca en el pie del formulario, y porque evidentemente no aparecerá de forma correcta. Y para hacer más grande el detalle, ya que aquí no nos cabe nada, simplemente pinchamos aquí y estiramos esta barra que aparece aquí hacia abajo para que nos quepa todo. Como bien decía, nos piden que creemos dos botones con texto, que sea añadir nuevo registro y cerrar formulario. ¿Cómo hacemos esto? Pues con este botoncito de aquí creamos, como veis, como bien indica el texto que aparece ahora aquí abajo, un botón. Así que vamos a pulsar este botón y aquí lo dibujamos con el tamaño que nosotros queramos. Como bien nos indica, es el de añadir nuevo registro, que evidentemente es una operación de navegación, de operación con registro, agregar nuevo registro, le damos a siguiente y, como nos decía, nos pide que aparezca con texto. Por lo tanto, seleccionamos la opción de texto. No dejamos la imagen porque lo que nos pide es que aparezca con texto. Y el texto, pues independientemente si no dice nada el enunciado, cada uno decide cómo ponerlo. Le damos a siguiente
Y el nombre del comando tampoco nos interesa, así que le damos a finalizar. Aparece ya aquí este botón, nos faltaría crear el segundo, que volvemos a hacer exactamente lo mismo. Pulsamos el botón, lo dibujamos aquí mismo, a nuestro gusto, y el siguiente botón nos dice que sea de cerrar formulario. Pues elegimos operaciones con formularios y cerrar formulario. Le damos a siguiente, le cambiamos la imagen al texto, le damos a siguiente y finalizar. Y por último, el último de todos, nos dice que sea un botón con imágenes que nos permita buscar un registro. Pues otra vez creamos el botoncito, seleccionamos operaciones con registros, perdón, navegación de registros, porque ahora lo que va a hacer es buscar, y le damos a buscar registro. Seleccionamos los prismáticos como aparece por defecto, le damos a siguiente y finalizar. Ya tenemos aquí la lupa, los prismáticos, lo que sea. Ponía prismáticos, pero aparece una lupa. Así que ya tendríamos concluido este ejercicio. Podemos comprobar si funciona perfectamente. Abrimos el formulario y si le damos a agregar un nuevo registro se nos queda en blanco. Si le damos a cerrar formulario lo cierra. Y si le diésemos a la lupa, pues nos permite realizar una búsqueda dentro del formulario. Como vemos, funciona perfectamente, así que el ejercicio estaría concluido aquí. Bueno, pues como siempre, espero que os haya gustado. Ya sabéis, os podéis suscribir al canal, darle a me gusta y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto. Entonces vamos a hacer el ejercicio. En el presente video. Respecto al trabajo en Access, voy a abrir en este momento Access. Esta herramienta nos permite a nosotros poder gestionar y diseñar bases de datos, ¿listo? Desde muy sencillas hasta grandes. Tener en cuenta que si no son bases de datos superiores a 2 GB, nosotros las podemos hacer en esta herramienta. Damos clic acá en base de datos. Voy a llamarle aquí explicación, ¿listo? Entonces voy a hacer la primera base de datos que voy a hacer, voy a hacerla sobre un edificio de apartamentos, ¿listo? Entonces la primera tabla, como la tengo acá, la voy a colocar vista diseño y le voy a colocar apartamento. Le voy a colocar ID apartamento de tipo número. Nombre o pongámosle número de apartamento. Vamos a hacerlo tipo texto. Pongámosle dueño de apartamento de tipo número. Cantidad de habitantes por número. Listo. Vamos a dejar estos elementos. Voy a irme acá, voy a colocar el apartamento 1001, es el 101. Vamos a ver, todos vamos a decir que tienen 3 habitantes, para 3 habitantes. 102, bueno, cambiemos este. 201, 3, 4, 202, 3, y 5, 301, 3, hicimos acá, 6, 302, 3, 7, 300, 401, 3, 1008, 402, 4, 1009, 501, 2 personas máximo, 1010, 502, 3. Listo. Ya tengo mis ID de apartamentos, mi número del apartamento y cantidad de habitantes. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Siempre que ustedes agreguen datos, guardamos. ¿Listo? Voy a ir un momentico a la vista diseño para indicarles siempre el primer dato que crea en la base de datos. Si ven que aparece con una llavecita, esta llavecita se llama la llave primaria, la llave que nos permite identificar todos los campos dentro de esta tabla. ¿Listo? Siempre dejen la primera. ¿Listo? Vamos a la pista de hoja de datos. Entonces, siempre que ustedes cargan vista diseño es cómo van a crear la tabla, y en la vista de hoja de datos es donde van a colocar los datos. Este lo vamos a dejar en ceros. ¿Por qué? Porque es que no tenemos dueños creados todavía. Entonces vamos a colocarle clic derecho, vista diseño, dueños. ¿Listo? Voy a colocar ID
dueño de tipo número, nombre, dueño, texto corto, edad, dueño de tipo número, y vamos a decirle ciudad, dueño. ¿Listo? Guardamos, miren que yo trato de dejarle primero en el primero para lo mismo. Vista hoja de datos 2001, vámonos CDNIP, ya tiene 30 años nomás. Y decimos que es de Chaparral. 2002, David Rodríguez, vemos que también tiene 30 años y es de Bogotá. Vemos acá 2003, Diego Vélez, que tiene 28 años y es de Bogotá. Ian Rincón tiene 27 años y es de Bogotá. 2005, pongamos Ana Pérez, ya tiene 42 y es de Ibagué. 2006, pongamos Jorge Soler, él tiene 67 y es de Medellín. 2007, inventémonos otro nombre, vamos a Esteban Gómez, tiene 32 años y es de Bogotá. Ponemos 2008, María Molano, tiene 31, de Bogotá. Vamos a decir que alguno de estos dueños es más, tiene más de un apartamento en este caso. Esto lo podemos hacer. ¿Qué diferencia hay entre la llave principal y la llave secundaria? En la llave principal, si ustedes repiten aquí un dato, él les va a generar un error automáticamente diciéndoles que no pueden repetir estos datos porque es la entidad única, pero mientras lo hacemos en otros elementos diferentes a la tabla principal, no vamos a tener ningún inconveniente. ¿Listo? 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Para acá. 2006, 2007 y 2008. 2001 y 2002. Listo. Ya tenemos nuestros dueños de apartamentos y tenemos nuestros apartamentos. ¿Listo? Ahora, vamos a colocar otro dato que se llame residentes. Una cosa es ser dueño, otra cosa es que usted reside en el apartamento. Residente. ID residente de tipo número, nombre residente de tipo texto, edad residente. No interesa, no es aquí de tipo texto. Listo. Entonces vamos a colocar 3001. Vamos a leer Ferney y tiene 40. 3002. Ángel tiene 35. Ángel tiene 32. Alfonso tiene 48. Mario tiene 62. Daniela tiene 43. Oscar tiene 28. 3008. Felipe tiene 21. 3009. Anderson tiene 38, 37 y 3010. Ángela tiene 48. ¿Listo? Entonces, profe, ¿podemos repetir edades? Claro, se pueden repetir edades. A nombres puede también pasar. ¿Listo? Pero lo que nunca podemos repetir es el ID. Profe, ¿y cómo vamos a asociarlo? Si decimos que todo esto viene en un apartamento, entonces vamos a guardar. ¿Listo? Guardamos los datos. Aquí hago lo mismo. Y me voy acá a apartamento y le doy vista de diseño. ¿Qué hago en esta vista de diseño? Le coloco el nuevo campo que quiero agregar, que es residente
apartamento, tipo número. ¿Por qué número? Porque yo todo lo estoy lanzando con códigos, ¿listo? Aquí quedó el residente del apartamento. Digamos lo que lo vamos a respetar y los vamos a dejar así tal cual, ¿listo? Voy a copiar los datos y los voy a pegar acá. ¿Listo? Entonces, ya quedó asignado el apartamento, el dueño y los residentes, ¿listo? Entonces, tenemos esto sencillo, pues para la administradora, y vamos a decirle, herramienta base de datos, vamos a darle relaciones. En relaciones vamos a cargar todas las tablas, ¿listo? Pertinentes. Ahí las tenemos, ¿listo? Entonces aquí vamos a empezar a jugar con las relaciones y ver qué posibilidad hay algo que se llama uno a uno o uno a muchos, ¿listo? Entonces, un residente puede ir en un solo apartamento, pero un apartamento puede tener un residente. Este le tiene que brindar información a la principal, ¿listo? Pero nos pasó acá. Un apartamento puede tener un dueño, pero un dueño puede ser más de una parte, puede tener más de un apartamento. Listo, aquí no. Esa es la única situación extraña. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la relación de las tablas, ¿listo? Tenemos la relación de todos los datos, cosa tal que si nosotros vamos a hacer una consulta, nos permita generar todo esto. ¿Cómo hacemos las consultas o cómo yo las recomiendo? Le damos crear, asistente para, diseño de consulta. Yo lo voy acá a cerrar. Voy a agregar las 3 tablas. Lo cierro. ¿Y qué hago? Le doy aquí en SQL. En SQL, ¿qué pasa? SQL es como la herramienta de lenguaje de programación de las bases de datos que vamos a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta los elementos, algunas palabras reservadas. Select es para seleccionar tablas o elementos de tabla. Significa todos los datos o campos de la tabla. ¿Listo? From es de el origen de datos de una tabla. Where, condición para que se cumpla su consulta. ¿Listo? Lo que va a tener en cuenta, lo voy a ahorrar acá. Va a ser una select from apartamento, donde diremos cantidad habitantes. Miremos, tienen que colocarlo exactamente como ustedes lo tienen ahí. Miren, yo lo tengo así, sea igual a 3. Me tiene que cargar todos los apartamentos que tengan cantidad de habitantes igual a 3. Miren, aquí está, ¿cierto? Ahora voy a crear una nueva consulta. Select from apartamento, donde miremos acá. Pongámosle dueño, más bien, para cambiar. From dueños, donde nombre de dueño sea igual a Seleni Pérez. Se van a dar cuenta que una curiosidad es que cuando yo consulto palabras o nombres, debo colocar estas comillas para que me dé. Mientras yo lo hago con números, no tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es característico de los datos que son con palabras, ¿listo? Siempre que ustedes consulten con palabras, no olviden manejar las comillas. Si van a consultar con números, no hay necesidad de llamarlos, ¿listo? Para tener en cuenta este pedazo. Ya una vez nosotros sacamos nuestras consultas, tienen que guardar todo, ¿listo? Consulta número, la voy a colocar acá. Y aquí lo voy a llamar consulta nombre. Consulta nombre. ¿Listo? Tengo consulta por número y consulta por nombre. Guardo la relación, ¿listo? Y voy a hacer el archivo, guardar como, guardar base de datos como, base de datos Access, ¿listo? Si ustedes tienen versiones viejitas, pueden utilizar esto, ¿listo? Vamos a guardar como. Es generalmente decir que te cierra todos los datos, todas las pestañas para que la pueda guardar sin generar ningún inconveniente. La voy a guardar acá en ejercicios Access y la voy a llamar acá ejemplo
apartamentos. ¿Listo? Yo se los voy a subir inmediatamente a la plataforma. ¿Listo? Nuevo archivo, IPC, cargar, fecha, ejemplo apartamento. Ustedes lo van a encontrar. Listo. Ahí agregamos nuestro ejemplo que hicimos acá en Access. ¿Listo? ¿Cuál es la idea de todo esto? La idea es que ustedes, al desarrollar la apropiación de saberes, ¿listo? Van a encontrar este elemento. Tienen que generar la base de datos en Access de esto, ¿listo? Entonces yo les voy a proporcionar un video de cómo subir. Voy a colocar aquí cómo subir un archivo de Excel a Access. ¿Para qué? Este elemento es el que les va a ustedes a permitir... OutSystems, la plataforma de desarrollo de aplicaciones full stack más completa para desarrolladores. Anda. ¿Listo? Con esto ustedes pueden pasar eso a Access y pueden trabajar. ¿Listo? ¿Qué más les va a pedir el taller? Perdón que aquí sale a veces la interfaz de la llamada. ¿Listo? ¿Qué les va a pedir el taller? Ya les coloco el taller. ¿Qué les va a pedir? Aquí lo van a encontrar en ambientación. Le voy a colocar base de datos, le voy a dar nuevo y voy a agregar ese video. ¿Listo? Este video es para que ustedes puedan subir o cargar. Cargar archivo de Excel Access. ¿Listo? Para que ustedes lo puedan trabajar. Listo, ya quedó. Entonces me voy a volver. Entonces aquí, ¿qué les va a pedir a ustedes? El taller les va a pedir que ustedes generen la base de datos de ese elemento en base a que al análisis que ustedes hicieron en el taller número 1, ¿listo? Miren, es el mismo elemento, los mismos datos, ¿listo? Y les va a pedir diagrama de modelo entidad-relación. Yo no les recomiendo trabajar ninguna de estas dos herramientas, pues no son tan útiles. Si volvimos a abrir el Access y lo herramientas y relaciones, que ustedes le tomen un pantallazo o adjunten este elemento para el desarrollo del diseño relacional o el esquema de la base de datos, con eso basta, ¿listo? O sea, ustedes tienen que adjuntar las tablas, los datos de las tablas y el diagrama, ¿listo? Consulta si quieren hacer, pueden hacerla, si no quieren hacerla, no hay ningún inconveniente, ¿listo? Esa es como la idea. Entonces, pues eso es todo el día de hoy. Entonces, les voy a adicionar, si quieren, el canal que vimos hoy de los 4 ejercicios. De canal para que ustedes lo puedan visualizar en la plataforma. ¿Listo? Entonces vamos a irnos a fundamentación. No, les voy a crear una nueva carpeta, ¿listo? Para que ustedes la tengan. Nuevo documento, archivo, tarea. No, a ver, voy a crear un nuevo submódulo que se llame carpeta bases, carpeta de ejercicio, bases de datos. ¿Listo? Entonces, al trabajar eso, entonces vamos a encontrar lo siguiente. Ejercicio Access 1. Vamos a colocarlo acá. Vamos a colocar el ejercicio acá, el 2. Ejercicio
colocamos la segunda parte del ejercicio. ¿Listo? Acá el segundo Bueno, pues ejercicio. continuamos. Vamos a colocarle la parte 3. Voy a agregar acá el video. Entonces aquí encontramos el tercer elemento. ¿Listo? Bueno, ya estamos. Y les voy a colocar el cuarto. ¿Listo? ¿Listo? Entonces tenemos acá la parte 4 del ejercicio. La idea es que también si tienen dudas, lo podemos ir revisando en todos los aspectos. Cada uno de los elementos que van a encontrar ustedes acá en ambientación, ejemplos y ejercicios que yo les dejo a ustedes aquí, ¿listo? Que pueden ir encontrando ustedes acá en bases de datos. Todos los ejercicios que se han estado desarrollando en qué? En diferentes cursos de Access, donde si revisamos cada uno de ellos, la idea cuál es, van revisando que pueden encontrar el diagrama de entidad relacional, van a encontrar el diagrama de entidad relacional, van a encontrar las tablas, cada tabla va a encontrar ustedes campos y datos en cada uno de los elementos, ¿listo? Que eso es lo ideal que ustedes van a poder ir encontrando ahí, ¿listo? Entonces, aquí ustedes van a encontrar, cuando encuentren las consultas, lo van a encontrar generalmente en esta vista hoja de datos. Pero si ustedes quieren revisarlo en SQL, van a encontrarlo en esta parte, ¿listo? Select, el from y el where, ¿listo? Y la condición de la que se va a trabajar, ¿listo? Entonces, la misma situación vamos a encontrar acá, ¿listo? Eso es lo como a tener en cuenta, ¿listo? Pues adicionalmente, recordarles a aquellas personitas pues que ya han trabajado la unidad 1, pues genial, ¿listo? Vamos a hacer una revisión muy breve de quién ha trabajado y quién no, ¿listo? Entonces, para que aquí veo que no han entregado varios, ¿listo? Pero ya la actividad 1 ya la han entregado, Pablo ya entregó la actividad 2, Tomás también, Damaris también, Paula Andrea también, ¿listo? La idea es que no se dejen colgar a aquellos que pronto no han entregado, ¿listo? Veo que bastantes personas han comentado en el foro, ¿listo? Para que la idea es que no dejen de comentar en el foro, sino se actualicen en las notas, ¿listo? Hasta el momento llevaríamos 3 notas, ¿listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta, para que lo tengan para el trabajo, ¿listo? Entonces, recortándoles de pronto nuevamente el trabajo en el taller número 2, ¿listo? Que vamos a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta que van a ustedes tener la base de datos en Excel para que ustedes la diseñen, listo, para que ustedes la realicen. Y van a tener que adicionar el modelo relacional o el diagrama de entidad relación, que es lo que les digo, es este mismo que a ustedes les puede servir de relaciones, listo. ¿Cómo lo cargan? Herramienta de base de datos. Voy a cerrarlo acá para hacer la simulación. Veamos, herramienta de base de datos, relaciones, y ahí lo van a encontrar, ¿listo? Ahí de esa manera ustedes pueden encontrar. Entonces, aquí les da la posibilidad que lo trabajen ustedes en MySQL si quieren, pero yo prefiero que lo trabajen ustedes en Access, pues más sencillo, menos dispendioso, menos complicado para su trabajo, ¿listo? Esa es como la idea que ustedes de pronto pueden tener en cuenta, ¿listo? Entonces, es necesario pues
que tengan en cuenta, es necesario que tengan en cuenta todas las condiciones que se deben realizar, ¿listo? ¿Para qué? Para que pronto se les cumplan estos elementos en la base de datos. No es complicado, es sencillo. Haremos una práctica la siguiente sesión, no lo voy a hacer con los datos exactamente que ustedes tienen en el Excel, sino voy a colocar yo unos datos aleatorios para que ustedes vean cómo muy generalmente les va a salir. ¿Qué es lo ideal que les salga? 3 tablas, ¿listo? Les va a salir 3 tablas y les va a salir 2 relaciones entidad-relación, igual lo vamos a ver en la próxima clase, ¿listo? Entonces, pues nada, voy a revisar asistencia, quién la ha llenado, quién no, si no ya les vuelvo a copiar el enlace de asistencia para que lo llenen. ¿Listo? Entonces vamos a mirar quién la tiene, quién en este momento solo tengo asistencia de Tomás, de Lida y de Guillermo, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Me falta la asistencia en línea de Patricia y Maribel, ¿listo? Nuevamente les envío la asistencia para que me la vayan diligenciando. ¿Listo? No se queden de pronto sin asistencia el día de hoy, a pesar de haber estado en la clase. Miremos acá. Listo, entonces hay que estar esperando pues la asistencia de esto de Tomás. Listo, gracias por haber venido. Elida también. Voy a tener la grabación, voy a subirla